sesión de aprendizaje de la presente semana es sobre el esqueleto axial, región cabeza, donde aprenderemos cuál es su conformación ósea y cuáles son las características que presenta la base craneal. Hemos aprendido, y lo recordamos como un conocimiento previo, que existe el esqueleto axial. Este esqueleto axial es el que forma el eje medio del cuerpo y que está constituido por los huesos de la cabeza, de la columna vertebral y del tórax. La sesión de aprendizaje específicamente nos va a enseñar la conformación ósea que tiene la cabeza. Y lo que vamos a aprender es que la cabeza está constituida por los huesos del cráneo y los huesos de la cara. A los huesos del cráneo se le llama neurocráneo y a los huesos de la cara se le denomina viscerocráneo. Comenzaremos entonces por dar las características que presenta la cabeza del cuerpo humano. La cabeza humana es la parte superior del cuerpo, que se encuentra unida al tronco por medio del cuello. Alberga el cerebro, que es el órgano que nos desarrolla la imaginación, la memoria, la creatividad y la toma de decisiones. Contiene receptores sensoriales, los ojos, la boca, el oído, la nariz, e instrumentos para la emisión de la voz y para la expresión. Es la puerta de entrada para los alimentos, el agua, el oxígeno, y es la puerta de salida para el dióxido de carbono. La cabeza contiene el encéfalo y sus cubiertas protectoras. Aquí observamos el encéfalo y las cubiertas protectoras que reciben el nombre de meninges y que vienen a ser la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que le estudiaremos en su momento. La cara es la parte más visual que posee la cabeza, pues de ella depende la identidad de cada individuo, debido a sus características fácilmente reconocibles, como el pelo, el color de los ojos, el perfil de nariz, la boca, el mentón, etc. En ella se pueden encontrar las órbitas de los ojos, la nariz, los músculos de la masticación, uno que hemos aprendido, el macetero, y las glándulas secretoras, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. Las personas que son más inteligentes de lo normal a veces se representan con cabezas más grandes, como una forma de indicar teóricamente que tienen un cerebro más grande. Sin embargo, los avances de la neurobiología han demostrado que una diferencia en el tamaño total del cerebro no es un indicador viable de la diferencia que existen entre dos personas, del coeficiente de inteligencia entre dos seres humanos. Muchas especialidades de la ciencia de la salud estudian la región de la cabeza. Entre estas ciencias tenemos la neurobiología, la neurología, la neurocirugía, la neuroradiología, la odontología, la cirugía maxilofacial, la psiquiatría, la oftalmología, la rinología, etc. ¿Cuáles son las características de la cabeza? La cabeza humana pesa normalmente entre 800 gramos y 1 kilo aproximado en el recién nacido, y se establece que es de 6 a 7 kilos aproximados en un adulto medio. La medida media del contorno de la cabeza es de 34 centímetros en un niño, mientras que en el adulto es de unos 56 a 58 centímetros. El perímetro craneal crece más de 20 centímetros durante nuestro desarrollo y es una medida indirecta del crecimiento del cerebro, que de los 350 gramos de peso en el recién nacido aumenta hasta los 1.350 gramos a la edad de 20 años. Salvo excepciones, la cabeza crece
hasta los 10 años de edad, momento en que una gorra nos servirá para siempre. Ahora bien, hay que distinguir entre la región del cráneo que aloja el encéfalo y el cerebro y la que corresponde a la cara, ya que crecen a ritmos distintos. El cráneo protege al encéfalo y aloja al sentido del oído. La cara, en ella reside el aparato de la masticación, los dientes, los músculos masticadores. Además, en ella se fijan los músculos de la mímica y se alojan los órganos de los sentidos, como los ojos, las fosas nasales, sentido del olfato, la lengua, el sentido del gusto, etc. En la región de la cabeza, aquí podemos darnos cuenta, hay que diferenciar el neurocráneo del viscerocráneo. Este es el cráneo de la región superior de la cabeza y este es la cavidad craneal donde se aloja el encéfalo. ¿Cuáles son las regiones de la cabeza? La cabeza humana no se limita solo a la protección del cerebro, sino que también es el lugar donde residen la mayoría de órganos de los sentidos, ya que nos da a la vez la personalidad individual. Es por ello que un total de 22 huesos cumplen con esta y muchas otras funciones, garantizando una correcta morfología y fisiología de la cabeza. La cabeza se divide en regiones de acuerdo a dos criterios. El primer criterio, hueso de la cabeza de acuerdo a su terminología. Hace un momento les dije, la cabeza está constituida por 22 huesos y desde el punto de vista de la terminología está dividida en dos partes. El neurocráneo o hueso del cráneo es el cráneo cerebral y está constituido por 8 huesos. Un frontal, 2 parietales, un occipital, 2 temporales, un etmoides y un esfenoides. Ahí tenemos los 8 huesos que forman el neurocráneo. Y la otra parte es el viscerocráneo o hueso de la cara. En el cráneo facial existe la presencia de 14 huesos faciales. Tenemos 2 nasales, 2 unguis o lagrimales, 2 cornetes inferiores, que aquí le están llamando concha nasal inferior, 2 cornetes inferiores, 2 pómulos o malares, que también reciben el nombre de cigomático, 2 palatinos que se encuentran formando el paladar de la boca, 2 maxilares superiores, un vómer y un maxilar inferior. Allí tenemos los 14 huesos. Y entonces de esa manera establecemos que de acuerdo a su terminología, se dividen en el neurocráneo o huesos del cráneo y en el viscerocráneo o huesos de la cara. Huesos de acuerdo ahora a su configuración. Se establece que de acuerdo a su configuración, la cabeza se divide en 2 partes. El exocráneo o configuración externa es el cráneo externo, visible a simple vista. Y el endocráneo o configuración interna es el cráneo interno, es decir, el que está orientado hacia el encéfalo. Hablamos de los huesos del neurocráneo que determinan la protección del cerebro. Hemos aprendido que un total de 8 huesos aplanados y soldados de forma natural determinan la estructura que protege al cerebro de golpes y lesiones, garantizando así que el sistema nervioso no sufra daños a lo largo de la vida de la persona. Hemos oído decir muchas veces que los bebés no pueden darse golpes en la cabeza porque todavía no tienen hueso. Esto no es cierto. En el momento que nacemos ya tenemos los huesos del cráneo. El problema es que debido al tamaño desproporcionado del cerebro en relación a los otros órganos en el nacimiento, estos huesos no están soldados entre sí. A medida que avanza la edad de la infancia, estos
huesos que se encuentran separados, esa separación va desapareciendo, conformándose de esta manera una estructura compacta. A continuación describiré los huesos del neurocráneo: dos temporales, dos parietales, un frontal, un occipital, un etmoides y un esfenoides. Comenzamos entonces con la descripción de los 8 huesos que constituyen el neurocráneo. Neurocráneo o hueso del cráneo. Repetimos esos 8 huesos porque tenemos que aprenderlo. Un hueso frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital hacia la región de la nuca, un etmoides y un esfenoides. Estos 8 huesos constituyen el neurocráneo o los huesos del cráneo. Pasamos a describir las características de cada uno de ellos. Este es el hueso frontal. El hueso frontal es aquel que se localiza en la frente. Empieza justo por encima de la cuenca de los ojos y termina en la parte superior de la frente, siendo así el nexo de conexión entre los huesos del cráneo y los de la cara. Su principal función que tiene este hueso frontal, además de dar forma a la frente, es la de proteger los lóbulos frontales del cerebro, que están situados justo detrás del hueso frontal. Protegiendo estos lóbulos se consigue que funciones ejecutivas como la flexibilidad mental, la atención y la memoria no sean susceptibles de traumatismo. Tenemos el hueso parietal, es un hueso par, que mantienen una relación de simetría entre sí y que están justo detrás del hueso frontal. Los dos huesos parietales ocupan el área que conforma la coronilla y sus alrededores. Son dos huesos simétricos y que permanecen soldados entre sí. Su función es la de proteger la parte de la corteza cerebral que hay debajo, y que es donde ocurren la percepción, la imaginación, el juicio, el pensamiento, etc. Del mismo modo, este hueso garantiza la integridad de los lóbulos parietales del cerebro. Estos lóbulos parietales del cerebro se encargan de regular los estados de ánimo y de procesar estímulos sensoriales. Hueso temporal. Igualmente, estos dos huesos están situados en las partes laterales, uno a cada lado de la cabeza. Estos dos huesos protegen los lóbulos temporales del cerebro, asegurando de esta manera que el lenguaje auditivo y la comprensión del habla no sean susceptibles de traumatismo. Protegen también el tronco del encéfalo, que es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Los huesos temporales se encargan de asegurar que el área responsable de controlar la respiración y el ritmo cardíaco no se vean afectadas. Estos dos huesos tienen un orificio auditivo que sirve para dar soporte al oído, permitiendo así que los sonidos lleguen a los tímpanos de cada lado. Ahora tenemos el hueso occipital. Es un solo hueso de forma muy curva, cóncava y localizada en la nuca. Su función es la de proteger el cerebelo, los lóbulos occipitales del cerebro, así como el tronco encefálico. Además, también asegura la integridad del cerebelo y de los lóbulos occipitales del cerebro, que son los órganos encargados de la coordinación muscular y de proteger las imágenes que percibimos respectivamente. Tenemos ahora el hueso esfenoides. Como podemos observar en la diapositiva, este hueso tiene una forma de murciélago o mariposa y está situado en la cara inferior interna del cráneo, por detrás de los ojos, la nariz y la mandíbula superior. Sirve como apoyo de ciertas estructuras del encéfalo y también da forma a la estructura interna de la cara. No está dividido en dos mitades, sino que es una sola pieza perfectamente simétrica. El hueso esfenoides podría considerarse como la piedra angular de la base del cráneo, pues es el hueso que permite, situándose en la parte media de la base del cráneo, que otros elementos óseos queden unidos entre ellos. Su función, por lo tanto, es la de dar apoyo a otros huesos del cráneo
y también la de dar forma a la estructura interna de la cara. En esta diapositiva podemos darnos cuenta de lo que hace un momento explicamos. El hueso esfenoides se articula con los otros huesos que forman la base del cráneo. Aquí vemos cómo se realiza la articulación con el hueso occipital, articulación que recibe el nombre de articulación esfeno-occipital. Ahora tenemos el hueso etmoides. El hueso etmoides es el único hueso del cráneo que no dispone de una forma aplanada. De hecho, su morfología es irregular, rugosa y llena de cavidades. No se trata de un hueso externo, pues está localizado en la parte interna de la cara, detrás de la nariz. Su función es la de dar la principal estructura de sostenimiento de la cavidad nasal, desarrollando así una misión primordial para el correcto funcionamiento del sistema olfativo, creando canales a través de los cuales puede fluir el aire hacia el interior del cráneo. Ahora conversamos sobre el viscerocráneo o los huesos de la cara. Está conformado por 14 huesos, 2 maxilares superiores, 2 cornetes inferiores que acá le llaman concha nasal inferior, 2 palatinos que forman el paladar o techo de la boca, 2 nasales que le dan forma a la nariz, 2 unguisolagrimales que reciben la lágrima y la pueden conducir con dirección a la fosa nasal, 2 pómulos o malares que también reciben el nombre de cigomático, un vómer que ayuda a formar el tabique nasal y un maxilar inferior que es el único hueso movible de los 22 huesos que tiene la cabeza y de los 14 huesos que presenta la cara. Aquí tenemos el listado de los 14 huesos: 2 maxilares superiores, 2 palatinos, 2 nasales, 2 cornetes inferiores, 2 pómulos o malares o cigomáticos, 2 palatinos, 2 unguisolagrimales, un vómer y un maxilar inferior o mandíbula. Pasamos a describir las características que presenta cada uno de estos huesos que conforman la viscerocráneo. Comenzamos con el hueso maxilar superior. El maxilar superior es un hueso de morfología irregular y está situado en la mitad de la cara. Tiene forma corta y compacta, desde la parte superior de la boca hasta la base de las fosas nasales. Su función principal es la de servir de apoyo para las piezas dentarias superiores, incluyendo en su interior las raíces de estos dientes, pero a la vez también es el sostenimiento de otros huesos de la cara. Huesos nasales. Los huesos nasales son los huesos pequeños unidos entre ellos y que se sitúan en la parte media de la cara, protegen la nariz y albergan cartílago en su parte distal. Los huesos unguisolagrimales. Estos pequeños huesos están situados justo por detrás del hueso maxilar superior, a la altura de la nariz, y ocupan un espacio vertical pegado al eje que forma las fosas nasales. Se trata de unos huesos localizados en cada cavidad del ojo y participan en la función de conducir las lágrimas con dirección al conducto nasal, porque presenta un conducto llamado lacrimonasal que puede conducir las lágrimas del ojo con dirección a la cavidad nasal. Si te queda la duda de lo que estamos explicando en este momento, recuerda si algún momento lloraste en forma desconsolada y no reparaste de que botabas abundantes lágrimas, pero a la vez te salía por las fosas nasales un moco acuoso, un moco con mucha agua. Ese moco que está botando no venía a ser otra cosa que la mezcla del moco nasal con la lágrima proveniente de la glándula lagrimal del ojo. Tenemos el hueso cigomático, se llama pómulo o malar o cigomático. El hueso cigomático, como podemos observar, tiene una forma romboidal
que se sitúa en la parte inferior lateral de las cavidades oculares. Sirve para mantener en su sitio algunos grupos de músculos que participan en la masticación y a la vez dan un soporte físico a los ojos, al formar buena parte de la cavidad ocular. Los huesos palatinos. El hueso palatino es una continuación del maxilar superior y es el que se adentra a mayor profundidad con respecto a la superficie de la cara. Tiene de apoyo a otros huesos y sirve como sostenimiento para los tejidos internos. Y como podemos observar aquí en la diapositiva, tiene una forma de L y conforma el techo de la boca, como lo podemos observar acá. Esta es la ubicación que tienen los palatinos. Este es el maxilar superior. Y este conjunto de palatinos con maxilar superior forman el techo de la boca que recibe el nombre de paladar óseo. Luego tenemos los cornetes inferiores. Acá en esta diapositiva ya le llaman cornetes inferiores. Entonces tenemos los cornetes inferiores o cornetes nasales. Es un hueso de consistencia porosa o esponjosa y está en la cavidad nasal, siendo el soporte rígido por el que el aire exterior llega a esta zona a través de unos agujeros. Su función es la de crear un diseño que permita la entrada constante de aire a la cavidad nasal, así como ser el soporte de tejidos recubiertos de mucosa nasal y de vasos sanguíneos. El cornete inferior es un hueso situado detrás de la fosa nasal. Su consistencia esponjosa le permite dar soporte, te repito, a los tejidos recubiertos de mucosa nasal y de vasos sanguíneos, y a la vez permite la entrada constante de aire a la cavidad nasal. El hueso Vomer, ahora señalamos acá, el hueso Vomer es un hueso situado en la parte interna de la cara, por detrás del maxilar superior y por debajo de la nariz. Tiene forma de punta de lanza y consiste en una lámina vertical que va a participar en la formación del tabique nasal en su parte profunda. Luego tenemos el maxilar inferior, que también recibe el nombre de mandíbula. Este maxilar inferior es un hueso cuya función es permitir que haya un hueso que ejerza presión sobre el maxilar superior, de manera que sea posible la vocalización, la masticación. Sobre ella reposa toda una hilera de dientes, como podemos observar acá, que conjuntamente con los dientes del maxilar superior, entonces van a permitir la masticación del alimento. El maxilar inferior o mandíbula es el único hueso movible de la cabeza. Consta de una base o cuerpo y de dos ramas mandibulares. Unidas al hueso temporal, se unen al hueso temporal a través de una articulación que se denomina la articulación de la masticación. Además de ser la base de la dentadura inferior, el maxilar inferior hace posible funciones básicas de nuestro organismo como la capacidad de hablar y la masticación. Para que comprendas esto último que se te explica. En este momento te estoy explicando el tema, estoy articulando palabras. Se está moviendo mi maxilar inferior, que es el único hueso movible que tiene la cabeza y que hace un momento ya hemos dicho son en un total de 22 huesos, 8 que pertenecen al neurocráneo y 14 que pertenecen al viscerocráneo. Si hemos aprendido, vamos a reconocer acá los huesos que acabamos de estudiar. Este hueso es el occipital. Los dos huesos parietales, derecho e izquierdo. El hueso frontal. Los dos huesos temporales, derecho e izquierdo. El esfenoides y el etmoides. Un occipital, dos parietales, 3. Un frontal, 4. Dos temporales, 6. Un esfenoides, 7. Y un etmoides, 8. Allí tenemos los huesos del neurocráneo. Luego tenemos acá los dos pómulos omalares, los dos palatinos,
el vómer, los cornetes inferiores, los unguisolagrimales, los nasales, el maxilar inferior, los maxilares superiores, y en algunas referencias bibliográficas también consideran, y en parte es cierto, los huesos del oído medio, que vienen a ser el yunque, el martillo y el estribo. Ahora hablamos de las fontanelas del cráneo del recién nacido. Las fontanelas son espacios o áreas membranosas que se encuentran entre la sutura de la bóveda craneana y que están ocupadas por una membrana fibrosa en el recién nacido. Las fontanelas permiten que el cráneo fetal se modifique en tamaño y en forma cuando atraviesa el canal del parto en el momento del nacimiento. Se establece que existen 4 clases de fontanelas. La fontanela anterior obregmática, llamada también fontanela frontal. Como podemos observar, tiene una forma de rombo y se encuentra entre los ángulos de los huesos parietales, estos vienen a ser los 2 huesos parietales, y los 2 segmentos del hueso frontal. Esta fontanela se cierra de los 18 a 24 meses después del nacimiento. Y aquí hacemos un alcance. Como tú puedes observar aquí en la diapositiva, este es el hueso frontal. Pero este hueso frontal, en un feto que se encuentra aún en el vientre materno, está dividido en 2 segmentos. Y estos 2 segmentos en el momento del nacimiento ya están unidos, ya están soldados, y queda como vestigio de ello una característica anatómica del hueso frontal llamado sutura metópica. La segunda fontanela es la fontanela posterior. Se llama también lambdoidea o fontanela occipital y tiene una forma triangular, como podemos observar aquí, tiene una forma triangular, se encuentra entre los 2 huesos parietales y el hueso occipital. Se cierra en los 2 primeros meses después del nacimiento. La tercera fontanela es la fontanela anterolateral. Antero porque está hacia adelante, lateral hacia los lados. También recibe el nombre de fontanela atérica o esfenoidea. Es pequeña, como lo podemos observar, y de forma irregular. Se encuentra a cada lado del cráneo, en la unión de los huesos. Aquí observamos, en la unión del hueso frontal, del hueso parietal, hueso temporal y hueso esfenoides. Se cierra de los 3 a los 5 meses después del nacimiento. Y la cuarta fontanela es la fontanela posterolateral, llamada también fontanela astérica o mastoidea. Es de forma irregular, ubicada a ambos lados del cráneo, en la unión de los huesos parietal, occipital y temporal. Se cierra del 5º al 8º mes después del nacimiento. Aquí, en estas otras diapositivas, podemos observar, esta es la fontanela anterior. Aquí tenemos la fontanela posterior. Y eso significa de que en la vida fetal, los huesos del cráneo no están totalmente soldados. Entre ellos se interpone unas membranas fibrosas que reciben el nombre de fontanelas. Aquí, en esta diapositiva, podemos observar, estos son los huesos parietales, el hueso occipital, el hueso frontal. Esta es la fontanela anterior, la fontanela posterior, la fontanela anterolateral y la fontanela posterolateral. Y aquí, en esta diapositiva, observamos que la fontanela anterior sí tiene esta forma de rombo característica.
y la fontanela posterior una forma triangular. Hablamos de la cranioestenosis o craniosinostosis. ¿Qué es la cranioestenosis o craniosinostosis? Es el cierre prematuro de los huesos del cráneo en los primeros meses de vida o antes del nacimiento, lo que detiene el crecimiento del cráneo y el desarrollo del cerebro. Acabamos de explicar, cuando un niño nace, los huesos del cráneo permanecen separados por esta membrana fibrosa llamada fontanelas. Cuando se produce la craniosinostosis, antes de que el niño nazca o en los primeros meses, estos huesos comienzan a unirse y a soldarse, como lo podemos observar acá. Esta anomalía de soldarse antes de tiempo o dentro del vientre materno cuando el niño se encuentra en el estado fetal es lo que recibe el nombre de craniosinostosis o cranioestenosis. ¿Y eso qué cosa va a ocasionar? Que la región craneal se deforme por haberse soldado el hueso totalmente antes del nacimiento o en los primeros meses del nacimiento, haciendo desaparecer prematuramente las fontanelas, y esto lo que va a hacer es va a perjudicar el desarrollo del cerebro. Cuando sucede eso y el niño queda con esta deformidad en la región craneal, entonces se recurre a la neurocirugía. Realizan la cirugía, abren el cuero cabelludo y tendrán que cortar parte de los huesos del cráneo para reducir el diámetro de la cabeza y darle una forma normal a esta región craneal, como lo podemos observar en estas diapositivas. Se recurre a esa neurocirugía para solucionar el problema de los niños que nacieron o posteriormente resultaron con la cranioestenosis o craniosinostosis. Hablamos de las suturas del cráneo. Las suturas del cráneo son articulaciones sinartrósicas. Esto quiere decir articulaciones sin movimiento, que se realizan entre los huesos de la cabeza. Recuerda, como un conocimiento previo, cuando desarrollamos la columna vertebral, explicamos que las vértebras están unidas a través de articulaciones anfiartrósicas, que eran articulaciones con poco movimiento. Los huesos del cráneo están unidos a través de articulaciones sinartrósicas o articulaciones sin movimiento. Se establece que existen 3 clases de suturas. Aquí podemos observar. Primero, reconozcamos los huesos. Este es el hueso frontal, los 2 huesos parietales y el hueso occipital. Región de la frente, región de la nuca. Región de la frente, región de la nuca. En esta otra diapositiva reconocemos los huesos frontal, parietal, occipital, temporal. Parietal, occipital. Frontal y los 2 parietales. Entonces, determinamos estas 3 clases de sutura. Esta sutura se llama sutura coronal o bregmática. Y como puedes tú observar aquí, es la sutura entre los 2 huesos parietales y el hueso frontal. La segunda se llama sutura sagital o interparietal. Es la sutura que se forma entre los 2 huesos parietales. La tercera sutura se llama sutura occipito-parietal o lambdoidea, y es la sutura que se forma entre los 2 huesos parietales y el hueso occipital. ¿Qué más tienes que aprender de esto? Aquí vemos que hay un punto de articulación o de unión de las suturas, donde se une la sutura coronal o bregmática con la sutura sagital o interparietal. Este punto de unión de la sutura coronal con la sagital
recibe el nombre de bregma. Aquí vemos la sutura sagital y esta es la sutura occipito-parietal o parieto-occipital. Y en este punto de unión de esa sutura sagital con la occipito-parietal recibe el nombre de lambda. Entonces tiene que aprender a diferenciar qué cosa es bregma y qué cosa es lambda. ¿Qué es bregma? El punto de unión de la sutura coronal con la sagital. ¿Y qué cosa es lambda? El punto de unión de la sutura sagital con la occipito-parietal. Ahora hablamos sobre el cráneo. El cráneo humano es una estructura ósea que tiene una historia evolutiva compleja. Se describe en su desarrollo filogenético la formación de un neurocráneo asociado a la protección del encéfalo y a los órganos de los sentidos especiales como el olfato, la audición y la visión. Por otra parte, se describe un viscerocráneo asociado al desarrollo de la cavidad oral, de las fosas nasales. La cabeza ósea adulta está constituida, lo hemos explicado, por 22 huesos. Y algunos consideran más los huesecillos del oído medio. Todos ellos se articulan formando las suturas del cráneo. El único hueso movible lo constituye el maxilar inferior o mandíbula. En el cráneo se distingue la bóveda craneal, llamada también calota craneana o calvaria, y la base craneal, separadas entre sí, como podemos observar en la diapositiva, por un plano oblicuo que pasa hacia adelante por el ofrión, a nivel de la protuberancia frontal media localizada por encima de la glabela del hueso frontal, lateralmente por el terión, que es el punto o línea donde se encuentra el hueso frontal, el hueso parietal, el temporal y el esfenoides, y hacia atrás por el ilión, que pasa por la protuberancia occipital externa del hueso occipital. Esto lo tienes que recordar perfectamente. Cuando tú trazas una línea considerando estos tres puntos referenciales, hacia adelante el ofrión, lateralmente el terión y posteriormente el ilión, entonces trazas con tiza una línea y luego serruchas. Lo que queda hacia arriba es la bóveda craneal y lo que queda hacia abajo es la base craneal. La parte superior entonces del cráneo se denomina bóveda craneal o calota craneana o calvaria, y la parte inferior se llama base craneal. Unido a la parte anterior se encuentra el esqueleto de la cara o viscerocráneo. Gran parte de los huesos de la bóveda craneana están compuestos por huesos planos que ya hace un momento hemos estudiado. Los huesos del cráneo tienen una forma aplanada y algo curvada. En los primeros meses de vida estos huesos no están totalmente unidos entre sí, quedando espacios entre ellos llamados fontanelas, pero que luego al iniciarse la niñez se van creando suturas en las que estos huesos quedan soldados entre sí, dejando como único testimonio de sus bordes unas líneas que muestran dónde empieza un hueso y dónde termina otro hueso. Este proceso tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Nacemos con unos encéfalos muy grandes en relación con el resto de nuestro cuerpo, de manera que el resto del organismo tiene que ir desarrollándose más rápidamente en tamaño para llegar a alcanzar el desarrollo del encéfalo. De esta manera, entonces, ya tenemos la idea exacta de saber lo que se llama bóveda craneal y base craneal, y cómo hacemos para separar esta bóveda de la base craneal.
Siempre me preguntan si es lo mismo cabeza que cráneo. Tradicionalmente tenemos que referirnos a la cabeza y al cráneo como simples sinónimos. Sin embargo, técnicamente no lo son, pues el cráneo es una porción de la cabeza. El término de cráneo hace referencia a las estructuras óseas que recubren y protegen al encéfalo, al cerebro, formando parte de un todo que es la cabeza. Esta, por lo tanto, incluye tanto estos huesos del cráneo como el resto de elementos que conforman el esqueleto de la cara, además de la boca, la nariz, los ojos, etc. En este contexto, la clasificación de los huesos de la cabeza se realiza acorde a esta diferenciación. Por un lado tenemos el grupo de los huesos del neurocráneo, elementos óseos aplanados que envuelven al encéfalo, protegiéndolo. Y por otro lado tenemos al grupo de huesos del viscerocráneo, huesos de forma mucho más variable que acompañan y hacen posible funciones biológicas mucho más amplias, como el olfato, el habla, la visión, la alimentación, etc. Ahora explicamos sobre la base craneal, los agujeros anatómicos y el paso de los nervios craneales a través de esos agujeros localizados en la base craneal. Esta parte es la parte que le resulta a los alumnos compleja por tener que aprender agujeros que se localizan en la estructura de los huesos del cráneo. En anatomía humana, el cráneo puede dividirse para su estudio y descripción en dos partes: la porción inferior, que es la base del cráneo, y la superior, que es la bóveda craneal o calota o calvario que hace un momento hemos explicado. La base del cráneo a su vez consta de dos superficies, una interna, que es la que tenemos acá en la diapositiva, que es la base endocraneal, y otra externa, que es la base exocraneal. Los huesos que forman la base craneal son los siguientes. Aquí tenemos el hueso etmoides, que estamos señalando con el puntero, es la ubicación que tiene el hueso etmoides. El hueso esfenoides, ahí está la forma característica, una forma de murciélago, hueso esfenoides. El hueso frontal, con la porción basal del hueso frontal, el techo de las órbitas y la región posterior del seno frontal. Los huesos temporales, lateralmente tenemos los dos huesos temporales y posteriormente hacia la región de la nuca el hueso occipital. Hacia la región de la frente repetimos el frontal, luego el etmoides, el esfenoides, lateralmente los dos temporales y posteriormente hacia la región de la nuca el hueso occipital. Y también participa parte del hueso parietal. Hablamos sobre los agujeros de la base craneal. En la base craneal existe muchos agujeros que tenemos que aprender a reconocerlos. El agujero olfatorio, el agujero óptico, la hendidura esfenoidal, es un agujero rasgado, el agujero redondo mayor, el oval, el redondo menor, el carotidio, el estilomastoideo, el conducto auditivo interno, el agujero rasgado posterior, el agujero condilio anterior y el agujero occipital, llamado también agujero magno. Estos agujeros tienen una localización en la base craneal. Y a través de estos agujeros van a pasar nervios y o arterias que lo van a atravesar. Te pido concentración para que puedas comprender perfectamente y a la vez puedas reconocer estos distintos agujeros que se encuentran en la base craneal. Esta es la base craneal interna, la que está orientada hacia el encéfalo y que recibe el nombre también de endocraneal.
En esta base craneal interna o endocráneo vamos a reconocer los agujeros que tenemos en el cuadro resumen del marco teórico y nos vamos a guiar por ese cuadro para poder realizar el reconocimiento respectivo de cada uno de estos agujeros. Comenzamos. El agujero olfatorio está localizado en la lámina cribosa del etmoides. Recuerda, el término criba significa agujero. Y le llaman lámina cribosa porque hay un conjunto de agujeros a través de los cuales van a pasar los filetes olfatorios del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Luego tenemos los agujeros ópticos. Acá en esta imagen podemos visualizar mejor los agujeros ópticos. Los agujeros ópticos, ¿dónde se localizan? En el ala menor del hueso efenoides. Todo esto es el hueso efenoides. Estas son sus alas menores y estas son sus alas mayores. Entonces los agujeros ópticos se localizan en el ala menor del hueso efenoides. ¿Qué pasa por ellos? El segundo par craneal, el nervio óptico y la arteria oftálmica. A continuación tenemos la hendidura efenoidal. La hendidura es fenoidal. Acá también la podemos observar. La hendidura efenoidal es como si fuera un agujero rasgado. En algunas referencias bibliográficas le llaman agujero rasgado anterior porque está hacia adelante. ¿Dónde se localiza? Se localiza en el hueso esfenoides, por debajo del ala menor. Y es una abertura que comunica con la cavidad orbitaria. ¿Qué pasa por esta hendidura esfenoidal? El tercer par craneal o nervio motor ocular común. El cuarto par, el nervio patético. El quinto par, el nervio trigémino, pero pasa su primera rama llamada nervio oftálmico. Y el sexto par craneal llamado nervio motor ocular externo. El nervio motor ocular común y motor ocular externo va orientado hacia el ojo para realizar los movimientos propios del ojo, que puede ser hacia arriba, hacia abajo, lateralmente, etc. Luego tenemos el agujero redondo mayor. El agujero redondo mayor. ¿Dónde se localiza? En el ala mayor del efenoides. El ala mayor del efenoides. ¿Y qué pasa por este agujero redondo mayor? Va a pasar la segunda rama del nervio trigémino, llamada nervio maxilar o nervio maxilar superior. Luego tenemos el agujero oval por su forma ovalada característica. El agujero oval. ¿Dónde se localiza? Igualmente en el ala mayor del efenoides, y por este agujero oval pasa la tercera rama del nervio trigémino, llamado nervio maxilar inferior o nervio mandibular. Luego tenemos el agujero redondo menor. El agujero redondo menor también se localiza en el ala mayor del efenoides, y por ella va a pasar la arteria meningea media. Luego tenemos, aquí observa el agujero carotidio. El agujero carotidio, ¿dónde se localiza? En la porción petrosa o peñasco del hueso temporal. Este es el hueso temporal y presenta esta característica anatómica llamada porción petrosa o peñasco. Y allí es donde se va a localizar el agujero carotidio, por donde va a pasar la arteria carótida interna y el plexo simpático pericarotidio. Luego tenemos el agujero estilomastoideo. Para poder observar el agujero estilomastoideo recurrimos a la parte externa de la base craneal llamada exocraneal. Aquí hay un error, es exocraneal.
es la parte externa del cráneo. Y entonces, para ubicar este agujero nos guiamos de dos características anatómicas. Esta característica del hueso temporal se llama apófisis mastoidea y esta otra se llama apófisis estiloide. Apófisis estiloide y apófisis mastoidea. Y tú aquí puedes observar que entre la apófisis mastoidea y la apófisis estiloide hay un agujero, ahí lo observas. Es pequeño el agujero, pero ahí está. Este agujero se llama agujero estilomastoideo, porque está entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides del hueso temporal. ¿Qué pasa por allí? El séptimo par craneal, el nervio facial y la arteria estilomastoidea. Continuamos acá con la base endocraneal, el agujero del conducto auditivo interno. Aquí tenemos, aquí es más visible, el agujero del conducto auditivo interno. Se encuentra en la porción petrosa o peñasco del hueso temporal. Y por allí va a pasar el octavo par craneal, el nervio auditivo o acústico vestibular con sus dos ramas, el nervio vestibular y el nervio coclear. Continúa el agujero rasgado posterior. Este es el agujero rasgado posterior. Aquí está claramente visible este agujero rasgado posterior. Recuerda, la hendidura esfenoidal o agujero rasgado anterior. Y acá tenemos el agujero rasgado posterior. Este agujero rasgado posterior es una sutura localizada entre la porción petrosa o peñasco del hueso temporal y el hueso occipital. ¿Qué pasa por este agujero rasgado? El noveno par craneal, el nervio glosofaringio. El décimo par, el nervio neumogástrico o nervio vago. El onceavo par, el nervio espinal y la rama que corresponde a la vena yugular interna. Y el doceavo par craneal va a pasar por este otro agujero llamado agujero condilio anterior. Por este agujero condilio anterior que se localiza en este agujero occipital, a ese nivel localizamos el agujero condilio anterior. Por allí va a pasar, te repito, el doceavo par craneal llamado nervio hipogloso mayor. Y por último tenemos el agujero occipital llamado también agujero magno, donde se localiza en el hueso occipital. ¿Y qué pasa por allí? Por aquí va a pasar el bulbo raquídeo, las meninges que envuelven a ese bulbo raquídeo que hace un momento te dije, la dura madre, el aracnoides y la pía madre. Además, por acá también van a pasar las arterias vertebrales. A ver si lo entendiste. Hacemos un repaso. Los agujeros olfatorios. Pasa el primer par craneal o nervio olfatorio. Agujeros ópticos. Pasa el segundo par craneal o nervio óptico con la arteria oftálmica. La hendidura esfenoidal. Pasa el tercer par craneal o nervio motor ocular común. Cuarto par o patético. La primera rama del quinto par trigémino llamada nervio oftálmico. Y el sexto par craneal o nervio motor ocular externo. El agujero redondo mayor. Por este agujero redondo mayor va a pasar la segunda rama del par craneal trigémino, llamada nervio maxilar superior o nervio maxilar. El agujero oval. Pasa la tercera rama del nervio trigémino llamada nervio mandibular o nervio maxilar inferior. El agujero redondo menor. Pasa la arteria meningea media. El agujero carotidio. Pasa la arteria carótida interna y el plexo simpático pericarotidio. Luego tenemos el agujero rasgado posterior. Va a pasar el noveno par craneal o nervio glosofaringio.
el 10º par o nervio neumogástrico o nervio vago, y el 11º par craneal llamado nervio espinal, y también va a pasar la vena yugular interna, el agujero condilio anterior. Por acá va a pasar el 12º par craneal llamado nervio hipogloso mayor, y por el agujero occipital o agujero magno pasa el bulbo raquídeo, las meninges y las arterias vertebrales. Hablamos ahora específicamente de la base endocraneal. Hemos aprendido hace un momento, cuando se retira la bóveda del cráneo, se observa una superficie interna de la base del cráneo, llamada base endocraneal. Se ve que de adelante a atrás tenemos, aquí lo podemos observar, de adelante a atrás tenemos el hueso frontal, hueso etmoides, esfenoides, temporales lateralmente y occipital posteriormente. Para su estudio, la base del cráneo se divide en 3 fosas o compartimientos. Una fosa anterior, otra media y otra posterior. Esta fosa o compartimiento craneal anterior, vemos nosotros que ahí está localizada la cara orbitaria del lóbulo frontal. Este es el techo de las órbitas, por eso le llaman cara orbitaria del hueso frontal. Está formada por el hueso frontal, por el etmoides y por el ala menor del esfenoides. Entonces te repito, la fosa o compartimiento craneal anterior está constituida por el hueso frontal, el hueso etmoides y el ala menor del hueso esfenoides. Luego tenemos la fosa media o compartimiento craneal medio. Alberga el lóbulo temporal del cerebro. En la línea media encontramos el hueso esfenoides, que tiene la cía turca. Se le llama fosa hipoficiaria o cía turca, y tiene importancia porque aquí es donde se va a localizar la glándula hipófisis, que es la glándula rectora del sistema endocrino en el cuerpo humano. Inmediatamente lateral encontramos las alas mayores del hueso esfenoides, la porción petrosa y escamosa del hueso temporal. La fosa posterior o compartimiento craneal posterior es la más profunda. Alberga el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Está limitada hacia adelante por la cara posterior-superior de la porción petrosa del hueso temporal y hacia atrás por la concha del hueso occipital. Gran parte de la fosa posterior está formada por el hueso occipital. En esta otra diapositiva observamos lo mismo. Fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Los límites ya están establecidos. Hueso frontal hasta el ala menor del hueso esfenoides. Y entonces vamos a pasar nosotros a detallar, guiándonos por el cuadro que tenemos en el marco teórico. Ya todos nos vamos a guiar por este cuadro que tenemos en el marco teórico del tema, y entonces vamos a reconocer las fosas, los huesos que participan en la formación de esas fosas, los límites que tiene cada fosa y las características anatómicas que presenta. Por lo tanto, te pido que preste bastante atención. Ya te dije hace un momento, si las clases fueran presenciales, esta es la parte compleja y abstracta que le resulta al alumno de poder aprender. Vamos a tratar de ser lo más explícito posible. Presta atención. Te repito, vamos a hablar de las fosas, de los huesos que participan en la formación de estas fosas, cuáles son los límites que tiene cada fosa de la base
endocraneal y qué características anatómicas presenta. Comenzamos. La fosa anterior. ¿Qué huesos participan? El hueso frontal, el etmoides y el esfenoides. ¿Cuáles son sus límites? Hacia adelante es la porción orbital del hueso frontal y hacia atrás las alas menores del hueso esfenoides. ¿Qué características anatómicas presenta? La cresta frontal. Esta estructura que estamos señalando se llama cresta frontal. Y como puedes observar allí, descendiendo de la cresta frontal vemos un puntito que representa el agujero ciego. Y luego viene a este nivel una característica que tiene la forma de una cresta de gallo y que recibe el nombre de apófisis cristagalli, que significa cresta de gallo. Luego tenemos los agujeros olfatorios de la lámina cribosa del etmoides que hace un momento explicamos. Por allí pasan los filetes olfatorios del nervio olfatorio. Luego tenemos las eminencias orbitarias, el techo de las órbitas. Estas son las eminencias orbitarias. Y en estas eminencias orbitarias reconocemos las eminencias mamilares. Son como si fueran mamilas o tetitas, que reciben el nombre de eminencias mamilares. Y entre las eminencias mamilares encontramos acá como si fueran huellas de dedo y que reciben el nombre de impresiones digitales y que no vienen a ser otra cosa que impresiones dejadas por el cerebro. Ahora conversamos sobre la fosa media. ¿Qué huesos intervienen? El hueso esfenoides y los dos huesos temporales. ¿Cuáles son sus límites? Hacia adelante, el ala menor del hueso esfenoides. Lateralmente, la concha del hueso temporal. Y hacia atrás, la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Te explico, me detengo aquí y te explico. Esta es la porción petrosa o peñasco del hueso temporal. Y vemos acá una cresta que lo divide en dos caras. Esta es la cara anterosuperior hacia adelante y esta es la cara posterosuperior hacia atrás. Esta cara anterosuperior hacia adelante es el límite hacia atrás que tiene esta fosa media. Entonces, con este preámbulo te repito, ¿cuáles son sus límites? Hacia adelante, el ala menor del hueso esfenoides. Lateralmente, por la concha del hueso temporal. Y hacia atrás, por la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Qué características anatómicas presenta? El agujero óptico. Luego tenemos la silla turca del hueso esfenoides, donde hace un momento te dije se localiza la glándula hipófisis. Las apófisis clinoides anteriores son estas puntas, se llaman apófisis clinoides anteriores, y a este nivel se encuentran las apófisis clinoides posteriores, clinoides anteriores, clinoides posteriores. La lámina cuadrilátera, observa esta laminita que está acá, tiene una forma cuadrada y se llama lámina cuadrilátera. La hendidura esfenoidal. El agujero redondo mayor. Acá lo podemos visualizar mejor. Esta es la hendidura esfenoidal, agujero redondo mayor, agujero oval, agujero redondo menor, el agujero carotidio. Y finalmente todo esto recibe el nombre de fosa esfenotemporal. Entonces repetimos estas características anatómicas. Agujero óptico, silla turca del hueso esfenoides, apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores, lámina cuadrilátera, hendidura esfenoidal, agujero redondo mayor, agujero oval, agujero redondo menor, agujero carotidio y
La fosa esfenotemporal. La fosa esfenotemporal. Ahora hablamos de la fosa posterior. Intervienen los dos huesos temporales y el hueso occipital. ¿Cuáles son sus límites? Hacia adelante es por la cara postero superior de la porción petrosa del hueso temporal y hacia atrás por la concha del hueso occipital. ¿Qué características anatómicas presenta esta fosa posterior? El conducto auditivo interno, acá es más visible. El conducto auditivo interno que se localiza en esta porción petrosa del hueso temporal. El conducto o agujero rasgado posterior. El canal basilar. Lo que está aquí en la parte superior, hace un momento te dije, es la lámina cuadrilátera. Lo que continúa hacia abajo es el canal basilar que te estoy haciendo mención. El agujero occipital o agujero magno. El canal petroso superior. El canal occipital interno. La protuberancia occipital interna. La cresta occipital interna. Las fosas cerebrales del occipital y las fosas cerebelosas del occipital. Recordamos estas características anatómicas. Conducto auditivo interno. Agujero rasgado posterior. Agujero condilio anterior. Canal basilar. Canal basilar. Agujero occipital o agujero magno. Canal petroso superior. Canal occipital interno. Protuberancia occipital interna. Cresta occipital interna. Fosas cerebrales del occipital y fosas cerebelosas del occipital. Aquí tenemos una diapositiva que está en tu marco teórico que te puede servir como referencia para recordar las partes que estamos señalando. Pero te hago un alcance. El problema de la anatomía, jóvenes, es la nomenclatura. Tú revisas una referencia bibliográfica y una estructura es señalada dándole una nomenclatura determinada. Revisas otra referencia bibliográfica y esas mismas estructuras le dan otra nomenclatura. Hace un momento, te pongo de ejemplo, hace un momento te hablé del agujero redondo mayor, agujero oval y agujero redondo menor. Acá le llaman foramen rotundum al agujero redondo mayor, foramen oval al agujero oval, foramen espinoso al agujero redondo menor. Eso es lo que tienes que entender. Y en algunos casos, apófisis cristagali respetan la misma nomenclatura que se encuentra en la mayoría de referencias bibliográficas. Y tú, como estás en el campo del área de salud, especialidad, enfermería, tienes que aprender a utilizar todas estas nomenclaturas porque cuando hagas vida profesional la vas a necesitar. Ahora pasamos a explicar la base exocraneal. La cara exocraneal de la base del cráneo puede dividirse en tres zonas: anterior, media y posterior. Aquí lo observamos. Te repito, la cara exocraneal de la base del cráneo puede dividirse en tres zonas: una zona anterior, otra media y otra posterior. Zona anterior, zona media y zona posterior. La zona anterior está conformada por la bóveda palatina del maxilar superior. Esto que estoy señalando se llama bóveda palatina del maxilar superior. Bóveda palatina del maxilar superior. Y por la porción horizontal del hueso palatino.
Por eso es que al techo de la boca, que es lo que estamos señalando, se le llama bóveda. Intervienen los palatinos y las apófisis palatinas del maxilar superior. La zona media, llamada también zona yugal, se extiende desde el borde posterior del hueso Vomer a nivel de las coanas. Borde posterior del hueso Vomer a nivel de las coanas o abertura posterior de las fosas nasales, hasta el borde anterior del agujero magno o agujero occipital. Y la zona posterior se extiende desde el agujero magno del hueso occipital o porción mastoidea del temporal hasta la línea curva occipital superior del hueso occipital. La línea curva occipital superior del hueso occipital. En esta diapositiva podemos limitar la zona posterior de la base exocraneal. Alguna referencia bibliográfica dice: se extiende desde el agujero magno o agujero occipital. Pero otra referencia bibliográfica dice que comprende desde la porción mastoidea del hueso temporal. Hace un momento, cuando hablamos del agujero estilomastoideo, te dije que estas características del hueso temporal se llaman apófisis mastoidea. Entonces, para algunos, la fosa posterior de la base exocraneal comprende desde la apófisis mastoidea del hueso temporal, y otros dicen desde el agujero magno o agujero occipital del hueso occipital. Tenemos un cuadro de la base exocraneal donde establecemos sus límites, las zonas, cómo están constituidas esas zonas y qué características anatómicas se encuentran. ¿Cuáles son sus límites? Los reconocemos acá. Por delante, su límite es los incisivos del maxilar superior. Por detrás, con las líneas curvas occipitales del hueso occipital. Y por fuera, con el resto de los dientes, los arcos cigomáticos y las apófisis mastoidea. Este arco cigomático también recibe el nombre de asa de la calavera, porque cuando tú cargas un cráneo, puedes cogerlo ahí para llevarlo con comodidad, y por eso le dieron el nombre de arco cigomático o asa de la calavera. Se encuentran las tres zonas: la zona anterior, la zona media y la zona posterior, que ya hace un momento hemos establecido sus límites. Esta zona anterior está constituida por la bóveda palatina del maxilar superior y por la porción horizontal del palatino. ¿Qué características anatómicas podemos encontrar? El reborde alveolar o arco alveolar del maxilar superior. Se le da ese nombre porque cada agujero que presenta se llama alveolo dentario, y ahí se van a localizar los dientes. Entonces te repito el nombre de esta característica: reborde alveolar o arco alveolar del maxilar. Luego viene las apófisis palatinas del hueso maxilar superior, la porción horizontal del hueso palatino, el conducto palatino anterior, aquí lo observas, un orificio, el conducto palatino anterior y los dos conductos palatinos posteriores, y el orificio posterior de la fosa nasal llamada coanas, y la espina nasal. Aquí lo que estamos señalando es la espina nasal posterior. Esas son las características que presenta la zona anterior. A ver si comprendimos. El reborde alveolar, las apófisis palatinas del maxilar superior, la porción horizontal del hueso palatino, el conducto palatino anterior
los dos conductos palatinos posteriores, el orificio posterior de la fosa nasal llamada coana y la espina nasal posterior. Ahora explicamos la zona media o yugal. Los límites: el borde posterior del hueso Vomer y el borde anterior del agujero occipital o agujero magno. Este es el límite. ¿Qué características anatómicas encontramos? Los tubérculos, acá, los tubérculos cigomáticos. Esta prominencia aquí se llama tubérculo cigomático. Ya hace un momento te dije, este es el arco cigomático y aquí se localizan los tubérculos cigomáticos. La cavidad glenoidea del temporal. En esta cavidad glenoidea del temporal se van a articular los cóndilos del maxilar inferior para formar la articulación temporomaxilar. Luego tenemos, aquí lo observamos, acá también, esta viene a ser las apófisis pterigoides. Hacia este lado, lateralmente, se encuentran los agujeros auditivos externos. Agujeros auditivos externos. Y las apófisis pterigoides. Apófisis pterigoides. La apófisis estiloides. Ya hace un momento le hemos aprendido. Las apófisis mastoideas. El agujero estilo-mastoideo. La espina del esfenoides. La espina del esfenoides. También se localizan el agujero redondo mayor, oval redondo menor. Por esta parte es un poco complejo. Lo que tiene que utilizar por la base endocranial son alambres delgados, lo introduces y por donde salgan, de esa forma te permite identificar ese agujero redondo mayor, oval y redondo menor. Luego tenemos, aquí sí es visible, el agujero carotidio. Este es el agujero carotidio. Luego tenemos el agujero rasgado anterior a este nivel y el agujero rasgado posterior. Acá, a este nivel, el agujero rasgado anterior y a este nivel, el agujero rasgado posterior. Y finalmente, esta estructura que estamos señalando acá, este es la apófisis basilar del hueso occipital. Finalmente pasamos a explicar la zona posterior. Está constituido por la porción mastoidea del hueso temporal, porción mastoidea del hueso temporal y por la línea curva occipital superior del hueso occipital. Te repito, por la porción mastoidea del hueso temporal y por la línea curva occipital superior del hueso occipital. ¿Qué características anatómicas presenta? El agujero magno o agujero occipital. El agujero condilio anterior, que hace un momento lo identificamos a este nivel. Los cóndilos del occipital, que ya hemos aprendido. Ahí está la forma de huella de zapatilla que se articula con las cavidades glenoideas de la vértebra atlas. La protuberancia occipital externa. La línea curva occipital superior y la línea curva occipital inferior. Esas son las características que tiene la zona posterior de la base exocranial que vamos a repetir. Agujero occipital, a este nivel el agujero condilio anterior, los cóndilos del occipital, la protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa, la línea curva occipital superior y la línea curva occipital inferior. Igualmente, aquí tenemos una diapositiva con las estructuras que estamos aprendiendo.
pero donde te repito, en algunos casos están utilizando otra nomenclatura que tienes que aprender. Con esto damos por concluida esta sesión de aprendizaje